¿Qué tal? Soy José María Velar y este es tu programa Factor Capital Humano. El día de hoy vamos a platicar con Carlita Insunza. Ella es directora general de la empresa Dati y obviamente blogger y tiene una gran cantidad, primero que nada, de energía y de información en materia de trabajo en redes sociales, así como de informática en general. En un momento, iniciamos. Quédate con nosotros. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y está con nosotros Carlita Insunza. Ella es directora general de la empresa Dati y obviamente Carlita es experta en diferentes maneras de información, de trabajo en redes, de comunicación y todos los espectros nuevos que se abren en el universo informático de hoy día. Y a pesar de ser una persona joven, y claro, con una gran energía, sus capacidades y su experiencia nos permite adquirir gran conocimiento sobre lo que ella está haciendo y tratarlo de compartir con todo nuestro auditorio para enfrentar unas circunstancias como las que vivimos hoy día en nuestro México. Carlita, bienvenida. Nos da mucho gusto tenerte con nosotros. Al contrario, José, qué gusto estar con ustedes. Bueno, pues mira, parte importante de lo que quisiéramos platicar con nuestro auditorio tiene que ver con, pues, entendiendo la lamentable situación que vivimos en materia de empleo, pandemia, crisis económica, cierre de empresas, reformas laborales que nos han traído una serie de situaciones dramáticas, no todas benéficas para nuestros trabajadores, y platicar sobre cómo prepararse para encontrar alternativas nuevas para aquellos que se encuentran buscando trabajo, cómo prepararse, en dónde y cómo prepararse. Y por el otro lado, a aquellos que actualmente tienen un empleo, cómo desarrollar sus habilidades dentro de las empresas, qué hacer, en dónde poner la atención para obviamente agregar valor a su contribución organizacional y, ¿por qué no?, buscar nuevas alternativas de crecimiento de las empresas. Sobre estos temas, Carlita, ¿qué podrías tú platicarnos? ¿Qué ha sido tu experiencia, pues sobre todo en estas épocas tan complicadas? ¿Y cuál es el tipo de movimiento que tú, a través de la empresa que diriges, ven? Bueno, primero que nada hay que tomar en cuenta que esto de la digitalización no es... Hemos justificado mucho las carencias o los problemas que hoy en día tenemos por la pandemia, ¿no? Parecería que así como era antes y después de Cristo, ahora es antes y post pandemia. Pero la digitalización era algo que venía pasando desde hace mucho tiempo, antes inclusive de la pandemia, pero que por usos y costumbres, por formas de gastar nuestro dinero como empresas, inclusive como personas, no le habíamos tomado la importancia que iba a tener el ser digitales al 100%. Y lo único que hizo la pandemia fue decir, bueno, a ver, chavos, pues ya no tenemos tiempo, es de hoy para hoy, volvernos digital. Obviamente, hubieron muchas empresas que no estaban preparadas para esto y su curva de aprendizaje fue mucho más alta, mucho más grande, y otras que ya lo venían trabajando y fue todo mucho más smooth, mucho más tranquilo. Más allá de eso, yo creo que lo que tenemos que entender muy bien es que siempre tenemos que estar estudiando, que siempre tenemos que estarnos capacitando. Y ojo, ese es un trabajo tanto de la empresa como de uno mismo, ¿no? Porque esto es como cuando nos quejamos de algo de nuestro gobierno, sí, pero tú como ciudadano, ¿qué haces? Aquí es igual, ¿no? La empresa tiene que dar recursos, ahorita platicaremos mucho más allá de qué tiene que darte una empresa, pero tú también tienes que empezar a no quedarte estático con lo que ya sabes y pensar que el conocimiento que tienes hoy te va a servir para toda la vida. Claro, y
Lo que mencionas es cierto, es parte de la cultura formativa que hoy día, al nivel de mucha mayor competencia, no nada más para las empresas en territorios globalizados y de alta tecnología, sino para todas las empresas, ¿sí? Las oportunidades de comercialización, de todo tipo de mercadeo y sobre todo de crecimiento organizacional están en este tipo de plataformas que desatenderlas, como bien mencionabas, pues en la pandemia se cobró caro este proceso, pero que nos deja este año de duros eventos, aprendizajes importantes que, como bien mencionas, hay que capitalizar. Y la capacitación constante para cualquier persona se vuelve una condición necesaria, no nada más para las nuevas generaciones que de por sí entran en un mercado difícil, sino para aquellos que ya están en el mercado y no hay límite de edad. No es que yo ya me voy a jubilar y no es importante. No es cierto. Ahí tienes una posibilidad de extender tu vida útil porque tiene otro tipo de requerimientos. Lo puedes hacer desde casa, tiene una serie de herramientas que te permiten la comunicación constante y que las limitaciones físicas ya no juegan en estos territorios. Entonces, sobre esta base, sobre estos escenarios, ¿cuáles son el tipo de recomendaciones que tú nos puedes dar? Primero, para las empresas, sobre qué tipo de foco o en qué terrenos deben de ellas buscar preparar a sus colaboradores. Mira, primero que nada, hay unos datos que se acaban de sacar por parte de Manpower. Tuve la oportunidad de platicar con Mónica Flores y lo que ella me decía es el 63% de las empresas que yo que manejo, que se entrevistaron para estas estadísticas, dice que no encuentran el talento que necesitan. Entonces, hay que verlo desde esta perspectiva. Sí hay desempleo, y también, obviamente, hay mucha gente que lo está buscando, pero también hay muchas empresas que están buscando. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí lo que tenemos que entender es que esto se vuelve, lo comparo mucho un poco como la película de Juegos de Hambre, ¿no? Ahora sí que estamos saliendo todos y los que se queden atrás no van a llevar con esto. Entonces, ¿por qué no encuentran talento? Porque lo que necesitan es 100% talento digital. Claro. Y estos puntos abundados y otros conceptos más, vamos a continuar platicando con Carlita, precisamente para compartir con todo nuestro auditorio aquellas oportunidades, aquellas acciones que debemos estar contemplando para poder mantener nuestro crecimiento, abrir nuestras oportunidades, claro, esforzarnos para lograrlas, pero mantener nuestras condiciones de vida y mejorarlas. Este es Factor Capital Humano. Soy José María Velar y regresamos en un momento. Quédate. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Bienvenido de regreso a tu programa Factor Capital Humano. Soy José María Velar y está con nosotros Carla Insunza. Carla es experta en materia digital en diferentes escenarios y estamos platicando desde hace ya un momento cuáles son las oportunidades y las necesidades que las empresas deben de atender en materia de formación de sus empleados para poder prepararlos ante los escenarios de transformación digital que requiere el mercado
comercial, laboral y todos los aspectos en donde las empresas compiten. Carla, ¿qué nos puedes platicar sobre estos esquemas que se están viviendo y pudieras recomendarle a nuestros empresarios aquí hoy? Vamos a dividirlo un poco para que le llegue un consejo a cada quien. Hablando de la gente que está empezando a estudiar sus carreras, lo que más se está solicitando ahorita y lo que las empresas tienen necesidad absoluta son ahora este término de las carreras STEAM. ¿Qué son las carreras STEAM? Todas las carreras que tengan que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esto, Pepe, déjame te digo que STEAM era por sus siglas en inglés, era STEM. Vámonos, después de la pandemia le agregaron una A y ahora es STEAM con A, porque hasta en arte nos hemos dado cuenta que tenemos que tener otro grado. Entonces, si estás pensando en qué vas a estudiar, busca alguna de estas carreras STEAM, sería el primer consejo que yo te daría. Si ya estás en el mundo laboral, tú me vas a decir, oye, Carla, pero pues mira, a mis 46 años yo no estoy como para ponerme a estudiar otra carrera, ¿no? Completamente de acuerdo, pero sí tienes que tener un mindset. Mindset es cambiarte el chip y empezar a, dentro de lo que sea tu rubro de trabajo, extender un poco con diferentes cursos, especialidades, diplomados, que hay desde unos muy costosos, unos presenciales, otros inclusive gratuitos, hasta inclusive, así te lo digo, tutoriales en YouTube que puedes empezar a tomar para poder tener un poco más. Que bueno, esto va desde programación web, ciberseguridad, manejo de nube, razonamiento analítico, algoritmos, marketing de afiliación, todo este tipo de secciones que tengan que ver a la digitalización, empieza a hacerlo. Como empresa, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero que nada, ¿cuáles son mis necesidades y qué áreas estoy yo teniendo cojas y que necesito fortalecer? Muchas de las empresas ahora con la pandemia tuvieron que aprender que su producto ya no era in situ, sino que ahora tienes que entrar a un e-commerce, que para empezar para muchas empresas era un ¿qué? Perdón, o sea, ¿con qué se come esto? Bueno, sí, tiendas digitales donde aprendimos que por medio de redes sociales podemos vender nuestro producto, tenemos que hacer un marketplace, tenemos que hacer todo este proceso de cadena para poder volvernos y transformarnos digital, ya sea en el producto o en el servicio. Entonces, primero como empresa analizar en qué parte estoy cojeando, y a partir de ahí buscar la capacitación o el personal que necesito para fortalecer esas áreas. Si ya tengo el personal, sin duda, y aún así estás cojeando, te hace falta especializar en algo a parte de tu gente, ¿no? Y algunos de los otros componentes para empresas que ya han empezado en este tipo de patrones, muchas de ellas no necesariamente tienen que ver por la pandemia, como bien comentabas, sino que cosas que ya se han sembrado en el pasado con algunas tecnologías, pero que la carencia del entendimiento de los operadores, de todos aquellos que tienen un trabajo administrativo y que lo han desempeñado de cierta forma durante años, se enfrentan ahora con explotación de base de datos, cómo lo puedo analizar, cómo puedo procesar de manera automatizada cuando apenas conozco herramientas tan básicas como el Excel, como otras tecnologías que son de muchos años en el mercado, que si bien se ha desarrollado el uso de ellas, este tipo de tecnología que maneja datos enormes para poderlos reestructurar, para poderlos utilizar, y estamos hablando desde los reportes de los FDIs del SAT, que maneja volúmenes realmente impresionantes para poder mantener un control administrativo, ¿sí? ¿Qué consejo le puedes dar a estas empresas en donde deben de enfocar el desarrollo y formación para su gente? Bueno, primero que nada es perderle el miedo a este tipo de programas y perderle el miedo a esto. Me ha tocado trabajar con mucha gente donde uno es un miedo a que un programa o una máquina me quite el trabajo. Dos es una falta de resiliencia y una falta de adaptación y no querer siquiera el entender este proceso. Entonces, primero que nada,
muchísima inteligencia emocional propia como empresario, como empleado, para aceptar estos nuevos programas. Y dos, mucho más, o sea, más que qué área, pues sería la capacitación como tal del programa que tú estás necesitando implementar, ¿no? Hablabas ahorita un poco de lo del SAT. Bueno, todos estos programas que tenemos que tener, hay muchísimos cursos que inclusive el propio, la propia institución, digamos, te puedes acercar a ella y te dan cursos para que los puedas usar mejor, ¿no? Entonces, más que nada yo creo que esto va mucho más allá de dónde puedes conseguir la información o la capacitación, es esas soft skills, como les llamamos, o estas habilidades blandas de adaptabilidad, de learnability, que necesitamos más bien desarrollar. Acuérdate que hemos sido ahora, somos mucho más tecnológicos, pero también tenemos que ser más humanos. Entonces, yo me iría un poco más por eso. Yo creo que encontrar el recurso es muy fácil, pero implementarlo con tu gente es lo que realmente está haciendo el challenge, el reto para las empresas. Claro. Y mencionas un elemento que es esencial. Durante la pandemia hemos aprendido de todo lo que tiene que ver la incertidumbre, la inquietud, el temor a lo desconocido, y es precisamente este tema el que tenemos que trabajar con un foco totalmente diferente. No estamos enfrentándonos a una situación relacionada a COVID o a la pandemia o al problema económico. Nos estamos enfrentando a la escasez de trabajo, a la falta de oportunidades por no estar preparado, y a consecuencia de ello, el eje fundamental es perder el miedo. Perder el miedo a aventarte, a aprender una computadora, a entrar a un curso en línea, a buscar alternativas que nunca te habías tenido la necesidad de buscar. Y esto es precisamente en donde uno puede encontrar el futuro, no nada más para aquellos que buscan para cubrir una necesidad de empleo y de ingresos porque lo perdieron, sino para aquellos que ya lo tienen y que no pueden crecer y que no han crecido en mucho tiempo. Ahí es en donde pueden encontrar una alternativa, ¿no? En fin, en un momento más regresamos con algunos temas más asociados a lo que estamos platicando. Este es Factor Capital Humano. Soy José María Velar. Quédate con nosotros. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bienvenido de regreso. Este es Factor Capital Humano. Soy José María Velar y estamos platicando con Carlita Insunza. Ella es experta en el manejo de redes y una serie de aspectos digitales. Carla, nos da de veras muchísimo gusto todos los consejos y las guías que has venido compartiendo para nuestro auditorio durante todo el programa, pero hay todavía un par de preguntas que quisiera que nos ayudaras a entender desde tu propia perspectiva, que tienen que ver, primero que nada, ¿cómo ves el futuro? Claro, el futuro del entorno laboral, del mercado de trabajo, de los aspectos comerciales para las empresas, cuáles son los grandes riesgos que pueden enfrentar el no actualizarse, el no entender que el cambio es lo de hoy y si no se cambian, la posibilidad de desaparecer es altísima. Platícanos. Bueno, como te decía, esto es una realidad. El que no se siga capacitando, el que crea que lo que sabe es lo único que necesita, está condenado al fracaso, sin importar la edad que tengas 20 o tengas 80. Eso es sin duda. ¿Qué pasa? Yo veo muchísimas oportunidades.
únicamente hablando, por ejemplo, de gente de ciberseguridad, a nivel Latinoamérica están abiertas un aproximado de 550,000 vacantes en especialistas en ciberseguridad. Para que nos demos una idea de cuánto talento se está necesitando, hay que entender algo muy en específico. Hoy, los negocios son globales, los talentos son móviles y los gobiernos son locales. Entonces, teniendo eso en cuenta, nos damos que como empresa o como trabajador ya no tenemos fronteras, Pepe, cosa que eso obviamente nos abre también muchas oportunidades que podemos tener para nuestro desarrollo. Entonces, como empresa, ¿qué es lo que sigue? Pues bueno, tenemos también un gran reto, que eso también ya venía antes de pandemia, pero ahorita se está notando más, que tenemos 4 generaciones trabajando en un mismo entorno, ¿no? Tenemos baby boomers, tenemos a los X, tenemos a los millennials y tenemos a los centennials, que, o sea, es un abanico con todos los colores que te puedas imaginar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos que aprender a hacer equipos mixtos. Esto es algo que las empresas están trabajando muchísimo. ¿Por qué? Porque el conocimiento del baby boomer, obviamente con la visión disruptiva que tiene el centennial, si lo sabes hacer bien y si pones a un buen líder en ese equipo de trabajo, la vas a romper. O sea, eso es un hecho. Entonces, como compañía, eso, hacer equipos mixtos, tener otro tipo de visiones, aprender a leer a tu empresa para poder ser mucho más audaz en siguientes crisis, porque, ojo, de una vez lo digo, la pandemia es una crisis, pero nos vienen muchísimas más, ¿no? Y no por ser fatalista, pero así es el mundo de los negocios, ¿no? Entonces, pues bueno, saber que tenemos que estar mucho más preparados. Y como personas, yo lo que te diría es, si tienes el capital, invierte en muchos cursos, en diplomados, en maestrías inclusive. Si no lo tienes, básate en el internet. Está, por ejemplo, Doméstica, la UNAM ha lanzado muchísimos cursos gratuitos espectaculares que tienen que ver justamente con esto. Inclusive, si tú te metes a Harvard, a MIT, a Yale, hay fragmentos de diplomas muy importantes que ellos han dado, donde también vas a empezar a aprender. Entonces, no hay pretexto para que no puedas tú, sin importar tu potencial económico, que no puedas subirte a esta ola y tomar ventajas sobre esto, ¿no? Pero lo que es una realidad es, quien no evoluciona se va a morir en el camino, ¿no? Claro, y mencionas dramáticamente el término morir en el camino, aunque no le deseamos a nadie del auditorio semejante drama, pero la realidad del asunto es que el concepto es cierto. Claro. ¿Sí? Ya no están compitiendo con las otras empresas de la planta o los mismos que se encuentran dentro del mismo mercado en el país o en la ciudad o en el estado. Están compitiendo a nivel global con empresas probablemente mucho más grandes, pero que entendieron estos principios y estas necesidades y estas oportunidades mucho antes que nosotros y que llevan mucho más pasos avanzados. Sobre estos escenarios futuros, ¿qué ves, Carla? Como te decía, o sea, yo veo muchísimas oportunidades, creo que ya no tenemos fronteras, o sea, que las fronteras que nos pongamos, o sea, más bien las fronteras que encontremos somos las que nosotros mismos nos iremos poniendo. He tenido mucho la oportunidad de trabajar con Europa, ¿no? Países europeos, y realmente creo que uno de los grandes debilidades que tenemos en Latinoamérica, que tenemos en México, es mucho la educación que llevamos. O sea, si tú comparas educación media superior con países europeos, desafortunadamente sí estamos muy retrasados, seguimos con formas de estudio muy tradicionales, pero sin embargo también yo veo muchísimas, pero muchísimas fortalezas que rebasa a otro mundo, ¿no? Entonces, todo está en la persona en la que quiera sobresalir y quiera seguir capacitándose en esto, ¿no? Entonces, creo que hoy en día algo, por ejemplo, que gusta mucho de los latinos es que el músculo de adaptarse, el músculo de ser resilientes lo tenemos muy, muy desarrollados. Somos personas que no hemos crecido en la estabilidad, desafortunadamente, que hemos tenido que contener y que
que llevar un crecimiento diferente, cosa que nos ha hecho pues más duros, ¿no? Más fuertes a la hora de entrar al mercado. Y también tenemos cosas, hasta inclusive el sentido del humor, que hace que podamos trabajar y llevar mejor las cosas. Entonces, yo lo que le diría a la gente es, si aquí en México no estás encontrando algo, basta que uses plataformas como LinkedIn, inclusive hasta un Twitter, para que busques trabajo en otro lugar y no ni siquiera tendrías que moverte de tu casa, ¿no? Claro, claro, y obviamente no necesariamente son nacionales, no necesariamente son bajo los mismos principios, y lo único que requieren es que lo busquemos y nos adaptemos. Muchísimas gracias, Carla. Es un privilegio tenerte en el programa. Gracias a ti. Yo nada cerraría diciendo, acuérdense que a río revuelto ganancia de pescadores, pero hay que saber ir por ello. Entonces, ahí están las fórmulas. Gracias, gracias. Este es Factor Capital Humano. Soy José María Avelar y continúa con nosotros. Tendremos muchos más programas para hablar de oportunidades. Gracias.